Hola mis amigos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí con el gusto de saludarlos y desde luego muy feliz en esta fría mañana de miércoles 4 de diciembre. Ya suena a posadas, ya huele a ponche, ya huele a piñatas. Y bueno, como ustedes lo están viendo también en pantalla, me siento feliz porque me acompaña mi gran amigo, maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva. Charlie, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Con un poco de frío, como comentas, pero con gusto de platicar contigo este tema que es interesante. Claro. En materia fiscal, yo creo que, como se ha dicho en toda la vida, nadie tiene la razón absoluta. Y bueno, pues hoy el tema que nos ocupa, yo he visto muchas veces en redes sociales que la gente opina, la gente está haciendo las cosas y no siempre las está haciendo de manera correcta. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema interesante que básicamente va encuadrado a personas físicas con actividades empresariales, con la característica que sea a través de plataformas tecnológicas, a través de una persona moral, básicamente, que puede ser residente en México, residente en el extranjero, ya sea con o sin establecimiento permanente en México, y vamos a hablar de este tema. Aun y cuando el tema en sí se llame la reforma fiscal a plataformas tecnológicas, yo como he dicho en los foros, aquí básicamente en CADEFI, de que la reforma fiscal básicamente viene en tres documentos. Por un lado, que ya está aprobada la Ley de Ingresos de la Federación, en donde básicamente ahí se está señalando alguna modificación en materia de CFDI en el artículo 22 de la Ley de Ingresos. También en ese mismo artículo se está mencionando en materia, por ejemplo, de fecha de cancelación del CFDI, que antes venía en una regla miscelánea, y algunas precisiones de reciclo. Entonces ahí está una primera incidencia: reforma fiscal a través de la Ley de Ingresos de la Federación. Segundo punto, a través de los famosos comunicados de prensa de la autoridad, y bueno, y el tema que hoy nos ocupa no es la excepción, donde a través de las prácticas indebidas, a decir de la autoridad, hoy por hoy se tiene que identificar aquellas empresas que trabajan la mensajería, tienen que identificar las operaciones que entren otra vez a partir de su core business para saber si esa mercancía es la que se está importando correctamente y en su caso poder hacer la retención básicamente del IVA. De ahí inclusive la exposición de motivos que da nacimiento al paquete económico. Se habla inclusive de nuevos contribuyentes, y esos nuevos contribuyentes van a ser aquellos a los cuales se les va a hacer la retención, ya sea del IVA o del impuesto sobre la renta, dependiendo del caso. Y bueno, pues hoy el tema que nos ocupa van a ver las dos retenciones, tanto de IVA como de impuestos sobre la renta. Y por otro lado, también en las versiones anticipadas, tanto de la segunda como de la tercera resolución miscelánea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de esos documentos para que ustedes vayan preparando sus preguntas, vayan disfrutando el evento. Y bueno, pues como siempre, aquí acompañado de mi gran amigo, para que en su caso pues exprese o externe sus comentarios al respecto, que también pues ya es de casa. Entonces, Charlie, no sé si quiere hacer un primer comentario. Sí, fíjate que yo creo que es interesante porque a raíz justamente de todas estas modificaciones que se están proponiendo, realizando ya, que se están llevando a la práctica, creo que para este siguiente año 2025 viene una importante, yo creo que la vas a tomar, que es justamente que todas las plataformas quieren que tengan seguridad social todos aquellos socios o asociados a las propias plataformas, y creo que ahí viene robustecer esta plantilla de contribuyentes, porque todos aquellos que están posiblemente en plataformas digitales pudieran empezar a ser trabajadores, y recordemos que una de las mayores recaudaciones que tiene el país es en el tema de salarios, que tampoco están tan de acuerdo la gente que se dedica al tema de las plataformas, porque no quiere ser o no quiere pasar a tener un horario de trabajo o cuestiones como estas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde viene la sustancia importante de todo de todos esos cambios. Es correcto lo que dice mi querido amigo Juan Carlos, porque hoy por hoy, si bien es cierto, para muchos el tema fiscal es apasionante, es un tema muy vertiginoso por los cambios que se están dando, pero no hay que perder de vista el tema laboral, porque efectivamente el comentario de Juan Carlos va encaminado a que básicamente a empresas que manejan automóviles, hoy por hoy, que es un servicio privado, y de ahí que cause IVA, y desde luego que se trabaje a través de una plataforma tecnológica,
pues la autoridad laboral ha volteado a ver a esos conductores donde quiere considerarlos efectivamente como trabajadores. Habría que esperar si prospera o no la reforma, pero lo que sí es un hecho, y como siempre nosotros estamos a la vanguardia de todos los cambios, hoy por hoy ya se aprobó el nuevo incremento al salario mínimo para el año 2025. En donde va a haber un incremento del 12% respecto al salario que tenemos actualmente. Y para que tengan el dato, amigos, y ya vayan tomando nota, vean, hoy el salario mínimo en lo que es todo el país, excepto en las regiones fronterizas, está en 248.93, con el incremento que estoy diciendo que ya está aprobado, va a pasar a 278.80. Eso es el incremento, insisto, del 12%. Y en la región fronteriza, que está en 374.89, va a pasar a 419.88. Y desde luego es importante el comentario, porque el salario mínimo, aquellos que perciben este ingreso, pues va a modificar lo que es la base de cotización para efecto del Seguro Social, el factor de integración, y desde luego se entiende como una parte fija, y tenemos 5 días a partir de enero para presentar el ajuste correspondiente al Seguro Social, aclarando que la propia ley del Seguro Social establece que si ustedes devengan salario mínimo, el ajuste lo hará propiamente el instituto, no el patrón. Solamente aquellos patrones que tengan un incremento arriba, por ejemplo, de aquellos que tengan salario mínimo, pues obviamente ese incremento lo tienen que presentar directamente los patrones. En base a esto, que también lo vamos a ver como a un escenario general, Juan Carlos, sí. Hay que recordar que exactamente hace un par de días, no sé si se dieron cuenta en redes sociales y en las noticias, ya se aprobó por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores el incremento de acuerdo a lo que es el aguinaldo. Ya nada más habría que esperar, ya nada más el último ajuste y en su caso la publicación. Prácticamente yo considero que probablemente salgan este año el incremento que pasa de 15 días a 30 días el aguinaldo. En donde, siendo muy conservadores, y a lo mejor aquí también merece un comentario de mi querido amigo, siendo muy conservadores, dependiendo cuándo se publique, pues la idea es pagar la parte proporcional, considerando los 15 días de aguinaldo que hoy sigue vigente, y en su caso que se publique, la diferencia a partir de la entrada en vigencia equivalente a los 30 días de aguinaldo. Y desde luego esto también va a modificar, insisto, el salario base de cotización para efectos del Seguro Social. ¿Cómo ves esta reforma, Charlie? Sí, ya lo habíamos platicado anteriormente, sin embargo es importante considerar porque no faltará publicaciones por parte del gobierno o los propios trabajadores que quieran ejercer los 30 días, sobre todo el ejercicio, ¿no? Y utilizando simplemente la lógica, hay que recordar que el aguinaldo se va devengando de manera diaria. Por eso el comentario del maestro José Antonio, que desde nuestro punto de vista sería pagar conforme a los 15 días hasta un día antes de la publicación, y posterior a la publicación pagar el proporcional a los 30 días, que más o menos, claro, si se hubiera publicado en diciembre, 1 de diciembre, hace 3-4 días, en ese sentido les tocaba alrededor de 16 días a los trabajadores, 16.05 más o menos días. Sin embargo, como todavía no se publica, habrá que esperar para ver ese diferencial que se podría estar pagando pues de más a los trabajadores por esos 30 días a partir de que entra la reforma, ¿no? Entonces, pues ahí está el comentario. No tendría en este caso la obligación el patrón y el derecho, desde mi punto de vista, el trabajador de cobrar 30 días en su totalidad, debido a que la devengación pues fue sobre 15 días, y ahorita sería pues completamente desproporcional el hecho de que el patrón tenga que pagar la duplicidad de lo que ya tiene estimado en aguinaldo. Que seguramente va a haber algún trabajador, Juan Carlos, que levante la mano y pueda decir, oye, pues me dijeron mis abogados, mis conocidos, mis contadores, que yo tengo derecho a 30 días de aguinaldo. Sí, pero como dice Juan Carlos, siendo muy sensato, pues finalmente le estoy pagando la parte proporcional sobre el aguinaldo ya devengado, considerando obviamente la vigencia de la reforma en caso que se publique. Pero prácticamente eso ya es una realidad. Y también, para no dejarlo, amigos, también exactamente hoy se dio a conocer
en redes sociales y en los noticieros a nivel nacional, que ya es un hecho que venga la modificación al artículo 19 de la Constitución, donde me habla de que si se califica como delito doloso, ya va a meritar prisión preventiva. Lo bueno del caso, si lo queremos ver propositivamente hablando, que la propuesta original estaba considerando el delito de defraudación fiscal. Hoy, por lo que ya se ha publicado, por lo que ya se ha especulado, pues no entra defraudación fiscal como delito doloso. Sin embargo, sí entra el tema de la compra-venta de facturas, aquellos de EFOS y YEDOS y demás, aunque también Juan Carlos tiene su punto de vista muy personal, en donde, siendo una crítica, la compra de venta de facturas o facturas falsas, pues finalmente la factura como tal no puede ser falsa, porque finalmente pues es un documento que lo autoriza la propia autoridad. Yo creo que lo que se debe de perseguir es la situación que está originando la expedición de esa factura, es decir, el delito, exacto, la simulación. Pero al final del camino, Charlie, ya está prácticamente también por publicarse esa reforma al artículo 19 constitucional. Entonces, un último comentario antes de iniciar, Charlie, de esta reforma. Pues mira, yo creo que la autoridad viene con todo el punch de querer recaudar y llegar a las metas particularmente e inclusive superarlas. Lo hemos platicado, que las condiciones están dadas tanto en el tema de leyes como en el tema de el sistema, que particularmente creo que lo basa en el plan maestro de fiscalización, y creo que ese es algo importante que no hay que perder de vista, ¿no? Saber los ejes en donde la autoridad va a marcar la pauta y va a revisar y evitar a toda costa pues situaciones de contingencia con los clientes. Creo que eso es importante, y pues que cada quien tome ya las decisiones correspondientes de cara a este 2025. Así es. Pues dicho esto, a título de introducción, mis amigos, sean todos bienvenidos. Ya somos familia Cadefi, un servidor José Antonio González. Ya saben que me pueden decir maestro, me pueden decir contador, me pueden decir Toño, yo no tengo problema. Saludo a todos mis amigos, mis seguidores, y creo que merece una mención particular. Y lo tomo de la mejor manera, porque hay un amigo que siempre en cualquier evento que salimos, mi querido amigo Juan Carlos y un servidor, entre otros, está muy presente, y hablo de Roberto Peralta, que siempre tiene la atención de mandarnos un saludo. Robert, ya sabes que se te aprecia, se te quiere, y desde luego, al igual que él, muchos que nos siguen, gracias por estar presente. Y bueno, pues no se hable más, vamos a hablar del tema que hoy nos ocupa. Vayan preparando sus preguntas, vayan disfrutando el evento, acérquense algo rico y calientito para que vayan degustando, y la idea es disfrutar este evento como siempre. El tema, insisto, ya va a aparecer el material en la pantalla, la reforma fiscal en plataformas tecnológicas, y vamos a empezar con algunos comentarios genéricos. Si me ayuda, Jonah, con la presentación ahí en la pantalla, gracias. Ahí lo están viendo, mis amigos. Aquí simplemente a título de ejemplo, para que vean el perfil que está hoy proponiendo la autoridad fiscal en materia obviamente de tributación, pues son los ejes que ya conocemos, simplemente los quiero hacer patente. Vean, número 1, fortalecimiento de facultades de comprobación, y creo que los comentarios previos hablan por sí mismos. Segundo punto, la fiscalización a través de la inteligencia artificial, que esto también ya no es una novedad. Hoy por hoy uno se puede asombrar, Juan Carlos, sí, de toda la información que el SAT tenga de nosotros, porque prácticamente hoy, si hablamos por ejemplo de CFDIs, ya los tiene el SAT, de documentos notariales ya los tiene el SAT, de contabilidad ya lo tiene el SAT, de lo que es declaraciones ya lo tiene el SAT, y así me puedo seguir, Charlie. Claro. Entonces finalmente la fiscalización creo que va a ser el eje central de esta nueva administración, y desde luego, aunque no es el tema, Charlie, sí hay un incremento muy pequeño, pero finalmente incremento en la ley de ingresos de la Federación. Y eso, ¿por qué se viene? Porque ya decía, va a haber nuevos contribuyentes, va a haber un incremento a la recaudación, y derivado de la fiscalización, alguien seguramente va a pagar un poquito más de impuestos, Juan Carlos. Que si me permites el comentario en el tema de facultades de comprobación. Fíjate que lo platicábamos la semana pasada en el foro donde estuvimos, en donde estas facultades de comprobación, entiéndase como facultades, revisión de gabinete, visitas domiciliarias,
inclusive fíjate que yo dejaría hasta el último, posiblemente las revisiones electrónicas, pero todas las demás creo que tienden a disminuir, porque en este sentido las que las están sustituyendo son las famosas facultades de gestión, claro, que son el bloqueo de las cuentas bancarias, la baja de los sellos digitales. Entonces, este artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en donde platicamos facultades de comprobación, creo que tiende un poco a disminuir, porque yo creo que la autoridad se ha dado cuenta que la eficiencia la ha tenido simplemente bajando el switch con estos dos aspectos que te comento. Entonces, creo que por ahí va el tema. Ustedes lo pueden ver tangible, que lo que más reciben son cartas invitación y revisiones profundas. Entonces la autoridad se va a enfocar o va a seguir sobre ese mismo eje, y las facultades las va a dejar un poco más de lado, porque desde mi punto de vista invierte más dinero, tiempo y esfuerzo para poder hacer el tema de la fiscalización y de la recaudación. Claro, pero fíjense que eso no es novedad. O sea, hoy, por ejemplo, si hablamos de todo esto, para muchos ya es muy familiar: comprobante fiscal, revisiones profundas, requisitos de las deducciones, pero lo que ha dado muy buen resultado al SAT es que lamentablemente, y apenas tuvimos un evento aquí en CADEFI presencial en el Estado de México, donde tuve la fortuna de compartir foro con el ingeniero, recuérdame su nombre, Ricardo Aguilar, por cierto le mando un saludo al ingeniero, en donde realmente nos percatamos por todas y cada una de las preguntas de que la gente no sabe timbrar realmente, o no sabe cancelar correctamente el CFDI. Ayer, por ejemplo, a título de ejemplo, Chari, sí, ayer, por ejemplo, me manda un despacho una pregunta muy concreta, y puntualizo que es un despacho que debiera de saber. Yo hablo, por ejemplo, siempre de una ignorancia supina. Ignorancia supina simplemente es aquella persona que debe de saber algo y no lo sabe. Y la pregunta es muy concreta. Me dice: a ver, contador, yo emití un CFDI con PPD, o sea, de entrada. Y exactamente al otro día me pagaron esa factura. Y fíjense, la gente piensa, y es donde viene el error, que por el hecho de que lo paguen el mismo mes o la misma semana o el mismo día, no tienen que elaborar complemento electrónico de pago. Yo creo que a todas luces está mal entendido el concepto, porque la regla general, de acuerdo, es: emite una factura con PPD, la consecuencia es: cóbralo al día siguiente o el mismo día o el mes que sigue, debes de emitir, Charlie, el complemento electrónico de pago. Claro, sí, evidentemente no te exime de la obligación del complemento, claro, el hecho de que te lo paguen al día siguiente o al siguiente mes, ¿no? Entonces, creo que ahí son cuestiones importantes que el contribuyente está cayendo en esos errores, y por eso llegan todo este tipo de facultades. Sí, pero amigos, pero vean inclusive, y qué bueno que el ejemplo es claro, porque aplica para todos, aún y cuando el tema hoy es plataformas tecnológicas, que también tienen lo propio. No hay que olvidar que si yo, en este ejemplo, para no extenderme mucho en el comentario, se da el PPD y no se da el complemento, ¿quién va a pagar los platos rotos? Pues finalmente el cliente. ¿Por qué razón? Porque al no cumplir un requisito que viene establecido en el artículo 29 letra del Código Fiscal de la Federación, y así lo dice el texto del código, ese CFDI no puede producir efectos fiscales. Es decir, yo que lo emití, lo voy a acumular, y es lógico, pago el IVA, pero la persona a la cual se le expidió por no reunir o falta de este documento, que es el complemento, lamentablemente no surte efecto fiscal. ¿Y esto qué va a representar? Mayor recaudación, porque la base fiscal es mayor. Ahí está un ejemplo clarísimo de las facultades de gestión a las cuales hace alusión mi querido Juan Carlos. Entonces, para avanzarle, siguiendo con el material, vean, también derivado de esto hay una eficiencia recaudatoria, que este punto, amigos, este punto en particular, no lo echen en saco roto, porque ya habrán escuchado que va a haber algunas nuevas secretarías de Estado, señalando que me da mucho gusto. Hay una secretaría llamada Secretaría de las Mujeres, y también otras secretarías van a desaparecer. Entonces, con todo este juego de nuevas secretarías y quitar otras, ustedes también sabrán que va a haber algunos organismos autónomos que van a desaparecer. Sí, claro. No, de hecho ya está decretado. Ya está decretado. Uno de ellos es la Comisión Reguladora de Energía, entre muchos, Juan Carlos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque también, así como van a desaparecer algunos organismos autónomos en materia de recaudación, van a aparecer otros a propósito de la digitalización. Y van a ver cuál es el objetivo de ese organismo nuevo. Nada más para que vean que la autoridad, yo siempre lo he dicho,
El SAT está haciendo lo propio. La idea es que ustedes hagan también lo que les corresponde. ¿Sí me expliqué? Y desde luego, procurar no tener problemas con la autoridad. Entonces, vean que todo se está acoplando a favor de la autoridad, por eso el incremento a lo que es la recaudación. Y no dejen de lado que sigue vigente hasta ahorita el plan maestro, donde la idea, y yo me quedé casado con esta premisa, que desde el año 2020, ¿de acuerdo? La autoridad señaló y sigue vigente, dice, el plan maestro tiene como eje que va en busca de irregularidades de los contribuyentes, y yo agrego, a partir de esas irregularidades, pues vamos a pagar más impuestos, mi amigo. Sí, claro. ¿De acuerdo? Pero bueno, seguimos con la presentación. Vean, también va a haber una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Habría que ver en qué escenarios sí y en cuáles no, pero bueno. Máxima simplicidad a contribuyentes. Hablamos básicamente de los recicos, que algunas de esas reformas en recicos, no es el tema, que inclusive Juan Carlos Octavio ya lo ha explorado, pues sí hay muchas bondades en este tema, ¿de acuerdo? Bondades que se han adelantado al año 2024, en donde también una propuesta, para que ustedes vayan viendo cómo se van acomodando las cosas, una propuesta, y a título nada más de propuesta, que seguramente va a venir vía resolución miscelánea, es que se prevé para el año que entra, es una propuesta, de que Recicos pueda convivir con plataformas tecnológicas. Pero eso sería hasta el próximo año. Habría que ver si se ajusta este comentario a la resolución miscelánea o seguiría como hasta el día de hoy, que plataformas tecnológicas no puede convivir con Reciclo o viceversa. Sin embargo, uno de los temas centrales, Juan Carlos, sí, es que yo he observado, y es un dato interesantísimo, que cuando la gente tributa, así como para centrar la parte fina del tema, cuando la gente tiene ingresos de plataformas, hay que establecer básicamente dos escenarios, o tres mejor dicho. El primer escenario es que cuando tiene ingresos meramente de plataformas hasta 300,000, la retención que me hacen es definitiva y no presento más nada. ¿Estás de acuerdo? Así es. De acuerdo. Y del IVA puede ser inclusive la retención del 100% si no me acredito con mi RFC. Entonces, a través de la retención, pues pago el impuesto correspondiente. Claro. Primer escenario. Segundo escenario, cuando rebaso más de 300,000, ¿de acuerdo? Y todo mi ingreso es a través de plataforma. Ahí no tengo mayor problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Ahí voy a hacer pago provisional, le resto el impuesto que me retuvo la plataforma, y si hay diferencia, lo entero en el esquema, en lo que es el aplicativo de plataformas tecnológicas. Y creo que se sobreentiende. Pero ojo, cuando es pago definitivo, ¿de acuerdo? Aplico los porcentajes que vamos a ver tanto de IVA como de ICR. Cuando es plataformas arriba de 300,000, me hacen una retención, pero aparte yo como contribuyente voy a tomar, ojo con esto, mis ingresos totales menos deducciones autorizadas, le aplico la tarifa y lo que me dé de impuesto le resto la retención, porque ya estoy haciendo un pago provisional. Entonces creo que hasta ahí no hay problema. El problema, ¿saben dónde viene? Es cuando yo tengo ingresos arriba de 300,000 y puedo tener de manera adicional cobro directo a mis clientes, que es un dato interesante, sí, Charlie. Sí. Porque si yo cobro directo a mis clientes, ojo, ese dinero, que lo vamos a ver, no pasa por la plataforma. Entonces, al no pasar por la plataforma, no hay retención. Entonces, esos otros ingresos adicionales, ojo, que forman parte de mi actividad empresarial, los debo de sumar para efectos del pago provisional. Obviamente, se da por entendido que están timbrados, que hay flujo de efectivo, que pisó la cuenta bancaria, etcétera. Entonces, al sumar los otros ingresos, ¿de acuerdo?, en donde unos sí pasan por la plataforma y otros no, ojo con esto, y subrayenlo, voy a presentar mi declaración de pago provisional como régimen general de ley, no
en el aplicativo de la plataforma. Es donde la gente se confunde e inclusive está presentando dos declaraciones diferentes. Entonces no sé si, por ejemplo, tú has visto esto, te han llegado comentarios o cuál sería tu opinión al respecto, Juan Carlos. Sí, digo, porque no estarían dentro de los ingresos de plataformas. Creo que el comentario es más que atinado. Los tendrías que estar reconociendo justamente, podríamos llamarlo como en el régimen general de personas físicas con actividad empresarial, ¿no? Y fíjate, una pregunta que aquí me surge. Venga. ¿Tú te podrías entonces en esa declaración acreditar el ISR retenido y la diferencia que estás pagando en plataformas? Claro, claro que sí, mi querido amigo. ¿Por qué razón? Porque un dato curioso, y me adelanto un poquito, simplemente estamos dando un esquema general, un esbozo de casos muy puntuales, que es digamos, la parte sensible. No hay que perder de vista que lo vamos a ver, que solamente son 4 articulitos que regulan las plataformas. Sí. Cuatro articulitos. Y en estos 4 articulitos vamos a destacar que nunca me señala la ley cómo hacer un pago profesional, qué deducciones tengo derecho, cuáles son los requisitos de las deducciones. Entonces, en base a eso, si estoy realizando una actividad empresarial, ¿de acuerdo? Pero el pago como tal, excepto los que causan un impuesto definitivo, Charlie, sí, apuntando tu comentario, es que es una actividad empresarial, régimen general de ley. Y ahora, bueno, Venga, ya lo vamos a ver más adelante, claro, seguramente, el efecto que se tiene en la declaración anual. Totalmente, claro, claro. Ahora, a diferencia, por eso es interesante esto, amigos. Por ejemplo, hoy no combina plataformas con reciclo. O sea, son dos esquemas totalmente diferentes. Inclusive para este año, que también es un comentario que pueden hacer ustedes, hoy Reciclo 2024, atendiendo la regla 3.13.7, ¿de acuerdo? Pueden no presentar declaración anual porque están relevados, ¿de acuerdo? Pero en plataformas toda la vida para el 2024 y va a seguir así 2025, en todos los casos, excepto que sea pago definitivo, van a ser pagos profesionales y declaración anual. Claro. ¿De acuerdo? Entonces no confundan, porque pueden tener ingresos dispersos. Es más, también lo pongo en la mesa, ¿de acuerdo? No confundan el concepto, porque luego me confunden. Pero bueno, estamos en CADEPI. Puntualizo. Entonces lo pongo a su consideración. Vean, hoy por hoy, aún siendo plataformas puede convivir con salarios, Charlie. Sí. Puede convivir con intereses, Charlie. Sí. Y desde luego, estos 3 conceptos, aún así, presentan declaración anual y puedo tener la opción, porque finalmente es opción, de deducir deducciones personales. Sí, claro. Sí, para la solicitud del saldo a favor. Exacto. Entonces, ojo amigo, entonces vayan tomando notas, vayan preparando sus preguntas, porque aun y cuando el tema es interesante, no vamos a agotar todo un esquema de plataforma, simplemente vamos a tocar los puntos finos, los puntos importantes. Pero bueno, pues como conocedores del tema, pues los invitamos a que pregunten. Avanzamos. Vean, siguiendo esto, de acuerdo, decíamos que va a haber una máxima simplicidad a reciclos, ya hemos esbozado algunos comentarios. También la autoridad como política ha detectado, habría que acreditarlo, que hay un abuso de los contribuyentes y de hecho, derivado de este abuso, hay una jurisprudencia que les vamos a compartir un poquito más adelante, que aunque no es el tema propiamente, la autoridad, me adelanto, Charlie, sí. La autoridad ha detectado que, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de asistencia técnica, en donde no están acreditando el servicio como tal, me recuerda mucho que también viene un comentario de la autoridad a través de un criterio no vinculativo, donde dice que en prestación de servicios, si no se tiene materialidad, pues también la autoridad lo puede desechar. ¿A qué voy con el comentario? Hoy la autoridad simplemente, ¿qué está haciendo? Identificando precisamente a propósito del tema, y no justifico desde luego a nadie, a propósito del tema, que la autoridad ha detectado ciertos contribuyentes que han abusado. De hecho, ayer no me lo preguntan y no digo nombres, pero ayer me mandan un TikTok que finalmente pues forma parte de la información en redes sociales, donde empresarios de gran envergadura se han visto involucrados en el tema de facturación. Y lógicamente pues hablamos, por ejemplo, de empresas fachada, empresas fantasma, etcétera, etcétera. Entonces aquí el punto es,
pues yo creo que hay una dirección de este tipo de reformas, por eso el comentario al artículo 19 de la Constitución, donde también me adelanto, Charlie, que es un temazazo, no hay que olvidar o no hay que dejar de vista de que ya también la Constitución tuvo una reforma interesantísima, que la vamos a ver así como aspecto general, donde hubo dos reformas, al artículo 105 y al artículo 107 de la Constitución, donde se destaca un principio que a Charlie le encanta, que se llama supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir eso?